¿Ha conversado usted con el presidente regional de Tacna? ¿Cuál es su versión oficial en Tacna y Arequipa lo escuchan? Fíjate, yo realmente me encuentro mucho más sorprendida, ¿no? Porque afortunadamente tú has estado cuando ¿no? Así es. Cuando todos los gobernadores integrantes de la comunidad, que esto consta el día que estamos al día siguiente, acordamos con los dos candidatos para que expongan sus propuestas para el desarrollo del sur del país y también para que firmen un compromiso por el desarrollo del sur. En mérito a ello, yo como presidenta pro tempore he cumplido con gustar las invitaciones de ambos candidatos con solicitar una cita personal para invitarnos de manera formal y con el respeto que eso implica a ambas fuerzas políticas. Sin embargo, el único candidato o el único partido que nos dio cita fue el candidato de que vamos a dedicar. Eso ha sido complicado. En segundo término, yo con respeto no voy a indicar los correos electrónicos de coordinaciones con la señora Úrsula Letona, con quien he venido coordinando incluso antes de dar las invitaciones y en el cual se me deja claramente establecido las fechas que vamos a estar encima para poder visitar a la candidata Keiko Fujimori. Pero acá, evidentemente, no ha habido el ánimo de aceptar nuestra invitación y, por supuesto, de escucharnos un momento. En tercer término, te quiero decir enfáticamente que rechazo de manera tajante cualquier cuestionamiento a la neutralidad en este evento. Por una sencilla razón, si se llegara a dudar o tener suspicacia en relación a los gobernadores que integramos la mancomunidad y sus inclinaciones políticas, para evitar cualquier suspicacia, nosotros logramos el respaldo de idea internacional y de transparencia. Como muy bien sabemos, es organizador y observador de debates, incluso de los debates del Jurado Nacional de Elecciones, para velar por la neutralidad, el cumplimiento de las reglas, el respeto mutuo que debe de haber en un debate. Si ustedes ven un video que está colgado del gobierno regional de Arequipa, ahí claramente el representante máximo de transparencia, el señor Gerardo Tábara, respalda públicamente este evento, lo destaca, porque dice que sería histórico que por primera vez un debate se realizara fuera de Lima, y con habitantes, con electores que han votado de manera diferente a los dos propuestas que se encuentran en la segunda vuelta electoral, porque para nadie es un secreto que en la gran mayoría de regiones del sur del país ganó la señora Verónica Mendoza. Esa lectura de ese mensaje no podemos dejarlo de lado. La única voluntad, lo digo así tajantemente, de la promoción de este evento o de la organización ha sido acercar a los dos candidatos que han pasado la segunda vuelta al pueblo del sur del país. Un pueblo que se siente olvidado. Un pueblo que pese a haber puesto presidentes muchas veces no ha recibido la correspondencia de este apoyo. Y esto se ha expresado en los resultados de la primera vuelta electoral. Y además, porque existen proyectos estratégicos que debemos de comprometer su culminación, como es el gasoducto surperuano, como es la prevención de los conflictos sociales que no son ajenos en nuestras regiones, como es la promoción de la industria y de la infraestructura básica, la integración de nuestros pueblos y el fortalecimiento de la descentralización, que son los cuatro ejes temáticos en relación a las propuestas PAO, la propuesta del debate y la propuesta del compromiso por el desarrollo del sur. Me muestro sumamente sorprendida, Freddy, pero descarto total y tajantemente cualquier cuestionamiento al principio de neutralidad en esta organización del evento. Doctora Yamila Osorio, superando las dificultades de orden técnico que podamos tener, déjeme por favor ir a Tacna. Colegas en Tacna, atención Fernando, no sé si recibieron la señal de la gobernadora regional y si en todo caso ustedes tienen alguna pregunta para la doctora Yamila Osorio. Sí, Freddy, hemos recibido las declaraciones claras y contundentes, hay que decirlo, de la gobernadora Yamila Osorio. Me gustaría preguntarle tres cositas así concretas sobre lo que ha venido sucediendo. Primero, si hay un acta que
haya avalado la organización del evento del debate en Arequipa para el día 13 de mayo. Si el gobernador regional participó en la actividad donde estuvo también Pedro Pablo Kuczynski, y cómo estaba el tema hasta ayer del reglamento del debate. Y por último, permítame aprovechar una cuarta pregunta, si me está escuchando, ojalá sea así. ¿Cómo queda ahora la mancomunidad que se acababa de formar? Sí, he escuchado claramente. Perfectamente. Sobre el primer punto, ha sido un acuerdo tomado el mismo día de la firma del acta de constitución de la mancomunidad. Y eso ha sido de público conocimiento, incluso Freddy no ha estado, nos ha acompañado, y consta también en diversas publicaciones y declaraciones notificadas por varios gobernadores. Y sobre la segunda pregunta, decía de la participación de las fechas, ellos han sido cursados, todos los gobernadores, con todos hemos hablado y se les ha cursado los documentos de invitación, porque el día 12 es el encuentro de consejeros delegados en Arequipa. Y hay un programa con mucha anticipación que se les ha cursado a todos. En el tercer punto del reglamento, se estaba siendo coordinado con transparencia y con idea por la experiencia que tienen en la organización de estos eventos. Pero como muy bien saben, al no tener todavía la confirmación de la candidata de Fuerza Popular, evidentemente no se podía hablar de un debate en tanto no exista su confirmación. Nos dimos por plazo esperarnos hasta este fin de semana. Y la cuarta pregunta sobre la visita a Pedro Pablo, esto se comunicó a los gobernadores que estuvieron en la conferencia, de que la invitación se les iba a hacer personalmente, les informó que nos estaban citando a las 5 de la tarde para poder hacer llegar la invitación y explicar los alcances del compromiso por el desarrollo del sur. En ese entonces, hay gobernadores que manifestaron que ya tenían una agenda, en el caso del gobernador en el Ministerio del Interior, y que por eso se excusaba, pero que en todo caso se le mantenga al tanto de lo que había sucedido, y que íbamos a esperar, por supuesto, también la confirmación de la candidata de Fuerza Popular para hacerle la misma visita. Se ha entendido que solo se ha visitado a uno, ha sido porque solo uno ha respondido, pero a los dos se han visitado. Como te reitero, por respeto a la señora Letona, no voy a publicar los correos electrónicos de coordinación con ella sobre la fecha de visita a la candidata. Doctora Yamila Osorio, quedó pendiente una pregunta de los colegas de Tacna, pero yo le agrego algo más. Le pregunto, el día de la conferencia de prensa en Lima, ¿estuvo en la ciudad de Lima el doctor Omar Jiménez, gobernador regional de Tacna, sí o no? Sí, claro, sí, está en todas las fotos de la conferencia. Es que le pregunto esto porque no quiero que quede ninguna duda, porque en este momento nos siguen en Arequipa y nos están siguiendo de cerca en Tacna. Todo Tacna está pendiente de esto. Y la pregunta que me hacían desde Tacna, que también se la haría yo, y en realidad es la más, digamos, importante a estas alturas, porque, bueno, lo del debate puede o no darse, pero la pregunta de fondo es, doctora Yamila Osorio, usted es presidenta pro tempore de la Mancomunidad Regional. ¿Cómo queda la Mancomunidad Regional del Sur después de todo esto? Mira, honestamente yo espero que esto pase a ser una anécdota y que los objetivos que persigue la mancomunidad se superpongan a cualquier impasse, malentendido o como se le quiera calificar. Este es mi sentimiento, esa es mi voluntad, pero sí me he visto en la obligación de poder aclarar esta situación, Freddy, sobre todo cuando se trata de indicar que estaría no se está garantizando neutralidad o una situación similar. ¿No? Yo además espero que esto se supere y continuar trabajando. Evidentemente la primera actividad de la comunidad era fundamental tener el compromiso de los dos candidatos y poder acercar mucho más a nuestra gente, a nuestra población, las propuestas de ambos para poder emitir un
voto responsable, un voto consciente. Esa ha sido la única voluntad nuestra que debe de quedar muy claramente establecida. Una pregunta final de mi parte para después regresar, permítame por favor, doctora Yamil Osorio. Después de la conferencia de prensa de Lima, usted como presidenta pro tempore de la Mancomunidad Regional del Sur, ¿volvió a tener contacto con los presidentes regionales o gobernadores regionales, incluido el doctor Omar Jiménez, o ya no hubo hasta anoche ninguna comunicación? No, sí, se me comunicó, incluso cuando terminó la reunión con el candidato de Peruanos por el Cambio, yo le comuniqué cómo había trascendido los términos en que se había dejado el compromiso por el desarrollo del sur, que él lo había confirmado, que íbamos a estar a la espera de la confirmación de la candidata de Fuerza Popular, ¿no? Nosotros está comunicado al mismo gobernador de Apurímac también, al gobernador de Cusco, el gobernador de Puno envió su gerente general, el de Madre de Dios estuvo presente. Entonces, en realidad, incluso comunicaciones cruzadas, invitándonos a la conferencia, correos electrónicos, alcanzándoles la propuesta del compromiso que habíamos elaborado. Hay una serie de comunicaciones cruzadas, ¿no? Perfecto. Permítame, por favor, es importante esos momentos en los que o se construye o se ajustan cosas. Colegas en Tacna, Fernando Ronquinel, Radio 1 de Tacna. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, pero si no es así, yo futbolísticamente les diría, ahora tienen ustedes la pelota en su cancha y nos gustaría escuchar aquí en Arequipa al gobernador regional de Tacna, el doctor Omar Jiménez. Estamos tratando justamente de conectarlo en este momento con sus asesores, pero la pregunta final a la gobernadora sería, si cree usted, gobernadora, que el doctor Omar Jiménez ha sido utilizado por el fujimorismo para petardear el debate. No, yo no quisiera entrar en suspicacias. Realmente no quisiera entrar en suspicacias. Yo hasta aquí declaro decirles que voy a seguir trabajando por lo que me han encomendado y no puedo dejar que me siento sorprendida por las coordinaciones que han habido, porque él mismo participó en la conferencia, porque ustedes podrán ver los videos que se han colgado en las redes sociales del gobierno regional, y toda la conferencia de prensa, en donde prácticamente decimos que es importante un debate técnico, pero que finalmente quien lidera los técnicos son los políticos, y que por eso se respalda que haya un debate político. En fin, yo lo dejo ahí, Freddy, debo de continuar con mis actividades, estamos en comunicación para ver las decisiones que se van a tomar en relación a esto. Solamente para terminar, Presidenta, antes de que retire el teléfono, por favor, desde el viernes 13, con Pedro Pablo Kuczynski, que ha confirmado anoche su presencia una vez más, ¿va a la presentación de PPK en la Católica o no? Bueno, definitivamente esto lo voy a tener que someter a la posición de los gobernadores